un versículo primero en 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Porque Dios que dice que das trevas resplandece a luz es quien resplandeció en nuestros corazones para iluminación do conocimiento da gloria de Dios na face de Jesus Cristo. Quisiera falar un poco, hermanos, en este tarde de a tema que hemos tomado esta mañana, un estudio tocante a revelación de nuestro Dios. Es tan precioso que podemos decir que podemos conocer y conocemos, sí, a Dios. La plenitud de su ser. Como te hemos falado, los musulmanes, que son más que 1,000 millones de personas en el mundo, dicen que Dios no es conocido ni se puede conocer. ¡Qué tragedia! Los hindúes de India tienen, según entiendo, más que 300 millones de dioses. Puede escoger cuál Dios quiere. Uno de los dioses más máximo de los hindúes es la vaca, que anda en la rúa, las avenidas principales de India. Y no se puede molestar porque es Dios. No se puede tampoco matar una mosca, ¿se dice? Un insecto. No se puede matar porque puede ser un Dios. Qué triste, a ignorancia. Cuánto debemos dar gracias a Dios que tenemos un conocimiento verdadero de quién es Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quiero voltar un poco al Antiguo Testamento de hablar de Dios, como fue conocido en el Antiguo Testamento. Fue una revelación muy bon, pero no completo, como tenemos ahora con el Señor Jesús. Voltamos a Génesis 1, verso 1. No principio crió Dios os céus y a terra. Quitemos la palabra Dios. En el original hebreo entiendo que las palabras, los nombres pueden tener 3 números. Singular, si es un. Dual, si es 2 o más, se dice dual. Y plural, si es 3 o más. Dios aquí, Elohim, en el original, es plural. En el primer versículo de la Biblia tenemos la verdad de que Dios es triuno, porque crió es singular, ¿no es cierto? Pero Dios es plural, 3 o más. Entonces, tenemos ahí, aunque no tenemos la revelación completa de Dios, que Dios es 3 en 1. Ahora en el Nuevo Testamento entendemos que Dios es Pai, Hijo, Espíritu Santo, porque tenemos completo la revelación de Dios. Pero en el Antiguo Testamento no era completo. Por eso dice, más abajo en este mismo capítulo, versículo
26. Y dice Dios, façamos o homem a nossa imagen. Fala en el plural. ¿Por qué? Porque era Dios en sus consejos que estaba haciendo a creación primero. Entonces Dios es triuno, ¿no? Tenemos muchas partes del Antiguo Testamento, pero ahora vamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, y aquí el Señor está mandando a Moisés al pueblo de Israel en Egipto. Entonces, versículo 13, entonces dice Moisés a Dios, es que cuando vier a los hijos de Israel y les decir, oh Dios de vuestros padres me envió a vos, y ellos me dijeron, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y dice Dios a Moisés, yo soy que soy, dice más así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vos. Y Dios dice más a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, oh Señor Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob, me envió a vos. Este es mi nombre eternamente, y este es mi memoria de generación en generación. Aquí tenemos entonces otro nombre de Dios. Yo soy. ¿Cómo se entiende ese nombre? Yo soy. Yo no puedo hablar así. Yo tengo que decir, yo soy Bob Tony. Tengo que calificarlo. Pero Dios es tan inmenso y eterno en su ser que puede decir, yo soy. Qué grandeza de nuestro Dios, que nunca se puede entender en todo la revelación de su ser. Qué interesante. Oh Señor Jesús es Dios en todo sentido de la palabra. Y cuando Él faló en el Nuevo Testamento, muchas veces dijo, Él, yo soy. Una vez cuando vinieron a prenderle para llevarle a Pilato, Él dice, ¿a quién buscáis? Y dijeron, Jesús de Nazaret. Y Él dice, yo soy. Todos cayeron atrás. Eran hombres listos para resistencia, pelea. Cayeron atrás. ¿Qué pasó? Un poco de gloria de su persona brilló en ellos y no podían resistirlo. Cayeron al suelo. Qué gloria de esa persona, hermanos. Vamos ahora en Éxodo a otro lugar, en capítulo 34. En capítulo 33 primero, versículo 17, o 18, disculpe. Entonces él dice, Moisés dice a Dios, rógote que me mostres a tu gloria. Por él me le dice, yo faré pasar toda mi bondad por diante de ti, y pregoraré el nombre del Señor diante de ti, y te haré misericordia de quien yo te ver misericordia, y me compadeceré de quien me compadecer. Y dice más, no podrás ver
a minha face, por quanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Dice más, oh Señor, es que aquí un lugar junto a mí, allí te porás sobre a pena. Y acontecerá que cuando a mi gloria pasar te podré en una fenda da peña, y te cubriré con mi mano, hasta que yo haya pasado, y habiendo yo tirado a mi mano, me verás pelas costas, mas mi face no se verá. En el Antiguo Testamento, Moisés vio la gloria de Dios. Pero era de costas, no podía ser directamente. Ese era reservado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en capítulo 34, versículo 5. Y el Señor desceu numa nuvem y se pôs ali junto a él. Y él apregó o nome do Señor. Pasando pues o Señor perante a sua faz clamó: Jehová, oh Señor, Dios misericordioso y piadoso, tarde en iras y grande en beneficencia, es verdad que guarda a beneficencia en millares, que perdoa a iniquidad y a transgresión y o pecado, que ao culpable no tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre los filhos y sobre los filhos dos filhos, hasta tercera y cuarta generación. Y Moisés apresuró y se inclinó a cabeza a tierra y encorvóse. Ese es el resultado, hermanos, cuando de veras vemos, oh Señor, en la gloria de su persona, nos faz adorar a Él. Es el resultado de ver la gloria del Señor. Qué importante entonces, cuando vemos a congregarnos, hermanos, que no estamos odiando mucho para uno y para otro hermano, que no estemos pensando en la ofensa que yo tengo con aquel, que estemos pensando en esa grande persona que está en presencia nuestra. Yo pienso que nos sentimos como debemos a presencia de nuestro Señor Jesucristo. Qué cuidado tendremos si sentiríamos más a grandeza, a gloria de esa persona que está en medio nuestro. En el fin del capítulo, interesante es, oyendo pues Aarón y todos los hijos de Israel para Moisés, es que el pelo de su rostro resplandecía, pero que temeran de llegarse a él. Versículo 35 más. Así pues, vieron los hijos de Israel el rostro de Moisés, y que resplandecía a pele del rostro de Moisés, y tornó Moisés a por el velo sobre su rostro, hasta que en gloria reflejaba de la gloria del Señor. Hermanos, es así. Moisés no sabía que resplandecía su rostro. Y si usted se ocupa de la gloria del Señor Jesús,
va a tener un efecto transformador en tu vida. Você no va a saber eso. Otros van a notar. Así era con Moisés. Era una gloria de Dios que reflejaba en su rostro de Moisés. Vamos más adelante. Hay mucho que se puede hablar de la gloria de nuestro Dios, la persona de Jesucristo. Vamos a leer en Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, o mismo Señor vos dará un señal, es que una virgen concebirá y dará a luz un filho, y será o su nombre Emmanuel. Dice en la margen, Dios conozco. 6. Porque un menino nos nació, un filho se nos dio, y el principado está a sus hombros, y su nombre será maravilloso, consejero, Dios fuerte, Pai da eternidad, príncipe de paz. Todo eso nosotros podemos entender algo de la gloria de nuestro Señor Jesús, porque es una profecía y es bien exacto a palabra de Dios. Nota cómo fala en principio del versículo 6. Un menino nos nació, un filho se nos dio. No dice un filho se nos nació, porque Cristo como filho de Dios no tuvo principio. Su existencia es eterno. Es el filho eterno de Dios. Por eso no se puede decir un filho nos nació. En este caso, solo en este caso. Cuando yo nací en mi familia, podían decir un filho nos ha nacido. Pero cuando Cristo nació, un filho se nos dio. Es el filho eterno de Dios. Qué interesante, ¿no? Que Dios se revela en esa forma. Y él podía decir, un menino nos nació, porque como hombre comenzó desde ese momento en su ministerio aquí en ese momento, como un menino. Pero como filho era su existencia eterna. Vamos a Zacarías a ver más de ese persona. Zacarías, capítulo 13, verso 7. Oh espada, erguete contra o mío pastor y contra o varón que es o mi compañero, dice o Señor dos ejércitos. Compañero do Señor dos ejércitos. Está hablando desde luego del Señor Jesucristo. Ahora vamos al Nuevo Testamento, capítulo 1 de Mateos, versículo 21. Y dará a luz un filho y llamarás
o seu nome Jesus, porque Ele salvará o seu povo de sus pecados. Verso 23. Es que a virgen concebirá, dará a luz un filho, y llamarálo pelo nome de Emmanuel, que traducido es Dios conozco. Qué interesante, hermanos, por primera vez Dios entró en su propia creación. Dios habita a eternidad, nos dice en Isaías. Yo no entiendo muy bien esa expresión. Dios habita a eternidad. O tiempo es un pequeño, que se puede decir, paréntesis en la eternidad, que comenzó la creación y va a terminar toda creación que conocemos nosotros. Pero Dios, habitando la eternidad, entró en su propia creación por la forma que nosotros también entramos por medio de una mujer. Nació de una virgen. Importante esa verdad, porque un hermano puso en esta forma que me ayudó mucho. Señor Jesús, como Dios, tiene Pai, pero no tiene Mai. Señor Jesús, como hombre, tiene Mai, pero no tiene Pai. Esa es la grandeza de su persona, siendo Dios y hombre. Qué grandeza, hermanos, en esa persona. Único en la historia del mundo. Único, Él. Ahora vamos a ir a varios versículos, hermanos, pero vamos primero a Hebreos, capítulo 1. Porque como hemos hablado en esta mañana, adoración en espíritu y en verdad quiere decir a base de la revelación que ahora tenemos de Dios en Jesucristo, esa verdad. Y cuando dice adoración, es a base de la revelación que tenemos de Dios en Jesucristo. Maravilloso pensar que cuando nació el Señor Jesús en el mundo, por primera vez, Dios nuestro era visible. Los ángeles nunca te han visto al Dios hasta que el Señor Jesús nació. Y los ángeles vinieron al lugar en Belén. Belén dice, ¿no? ¿Y dónde está su Creador, su Dios? Los hombres religiosos no van a darle una grande entrada a su Dios Creador. ¿Dónde está? Ahí donde están los animales. Ahí tuvo que estar su madre para dar a luz al Señor Jesús. Qué triste. Los ángeles dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los hombres? ¿No tienen la Biblia en la mano? Sí, podían dar las respuestas de la Biblia, pero no sabían que su Creador había entrado en el mundo, la persona de Jesucristo. Por fin tenían que buscar algunos pastores del campo para decirles, y ellos los primeros vinieron para adorar al Señor Jesús. Qué grande la historia es, hermanos. Señor Jesús, nuestro Dios,
pasó por los caminos de la vida aquí, en este mundo. Y en cada paso revela quién es nuestro Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Lee los evangelios. Ahí usted puede pasar los caminos del Señor Jesús, como Él pasó en medio de los hombres, siempre perfecto. Nunca había un fallo en Él. ¿Fallo se dice? Falla en Él. Nunca. Siempre perfecto. Un menino de 12 años. No es correcto que un menino de 12 años enseñen a los mayores, ¿no? No es correcto eso. Pero él estaba escuchando. Y cuando le preguntaron, eran asombrados de sus respuestas. Está bien, sí, que un menino de 12 años puede responder cuando le pregunten. Pero en todo momento, perfección. Lo más que uno examina a vida de nuestro Señor Jesús, más se ve a perfección. Porque tenía que ser perfecto siendo, Dios eterno. Leemos aquí en Hebreos capítulo 1 los primeros 3 versículos. Habiendo Dios antiguamente falado muchas veces y de muchas maneras a los pais pelos profetas, a nos falónos nestes últimos días pelo Filho, a quien constituyó heredero de todo, por quien fez también o mundo, o cual sendo o resplandor da sua gloria, y a expresa imagen de sua persona, y sustentando todas las cosas pela palabra de su poder, habiendo feito por sí mismo a purificación de nuestros pecados, asentóse a destra de majestade nas alturas. Qué grande, hermanos, esa persona. Cuando comienza a hablar en verso 2, primero fala que fue constituido heredero de todo. Después fala que Él es que fez o mundo. ¿Por qué fala de ser heredero de todo cuando no había mundo ainda? Es que en los consejos eternos de Dios, Cristo fue constituido heredero de todo antes que había universo. Ya era constituido. Luego llegó el momento cuando Cristo creó todo. No es el Pai que es el creador de todo, como a veces dicen los credos. Es el Señor Jesús que es creador de todo. El Pai es el que da sus consejos, pero el Señor Jesús es el que los hace en su poder. Con la grandeza de su poder, Él faló y se hizo. A mí me encanta, hermanos, estudiar sobre el universo. La grandeza es para asombrarse. Seguramente algunos de ustedes también tienen estudiado sobre el universo. Nosotros somos parte de una galaxia dice, ¿no? Corrígeme, por favor, hermanos, fallo. Que se llama la Vía Láctea, ¿se dice? Uh-huh. Y en esa galaxia, que es un grupo de estrellas, hay más que 100
100,000 millones de estrellas. Una sola galaxia. Más que 100,000 millones de estrellas. ¿Ah? 100 billones de estrellas. Y calculan, según he leído, que hay más que 100 billones de galaxias más en el universo. Para dar un entendimiento a los jóvenes de la grandeza de la galaxia en que estamos, tienen de un lado a otro lado, a galaxia, 100,000 años de luz, a distancia que viaja la luz. Cuando viaja a 300,000 kilómetros por segundo, de un lado al otro tarda a luz para llegar 100,000 años. A luz que comenzó de un lado de la galaxia, cuando Adán estaba en la tierra primero, ni ha cruzado la 10ª parte de nuestra galaxia hasta ahora. Y él, ese menino que estaba en Belén, nacido, es él que crió todo con la palabra de su poder. Ay, hermanos, me faz adorar a Él de corazón. Tanto grandeza, tanto poder, tanto sabiduría. ¿Cómo puedo tener dudas de Él? Si Él es tan grande, tan bueno, tan poderoso, tan sabio. Pero sabe, oh enemigo, quiere hacernos dudar de Él. No permite eso, hermanos. Puede tener dudas de mi persona. Nunca permite dudas de Él. Nunca. Verso 3. O cual siendo o resplandor da sua gloria. O resplandor. En un día do sol, podemos salir fuera y se ve el resplandor del sol en todo lado. Y sabemos que el sol está brillando. ¿Podemos hollar para el sol? No se puede. Es demasiado brillante, puede quemar nuestros ojos. Pero no estamos hablando del sol, estamos hablando de aquel que hizo el sol. Qué grande, hermanos. Él es el resplandor de toda la gloria de Dios. Si queremos saber la gloria de Dios, tenemos que hollar para Cristo. Ahí se conoce a Dios en toda la gloria de su ser. A expresa imagen de su persona. Imagen es representación. Cristo es la imagen de Dios invisible, nos dice en Colosenses 1. Porque Dios es invisible, imposible poder ver a Dios. Pero Cristo es la imagen de Dios invisible. El hombre fue puesto en este mundo en imagen y semejanza de Dios. Cristo no es semejanza de Dios porque es Dios. Fue feito en semejanza del hombre. Pero Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quiero conocer a Dios? ¿Quiere conocer a Dios? Conozca a Cristo. Tomás dice al Señor Jesús,
haznos conocer, oh Pai, y nos basta. Señor Jesús dijo, tanto tiempo que estoy con vos y no me conoces, Tomás. El que me ha visto a mí, ha visto al Pai. ¿Vamos a ver al Pai en el cielo? Sí. Porque el Señor Jesús dijo, el que me ha visto al Pai. En ese sentido vamos a ver al Pai en el cielo, conociendo a Cristo. Y luego dice, sustentando todas cosas de la palabra de su poder. Cuando el hombre hace una cosa, tiene que hacer algo para mantenerlo. Mi reloj es bonito, me ayuda mucho, pero tiene dentro pilas, ¿se dice? Pilas para que siga andando. Si no hay pilas, no va a seguir andando. El universo no solo fue feito por el poder de la palabra del Señor, pero sigue andando en orden. Donde usted oye, puede ver orden, sea en el universo o sea en los átomos, todo es orden, ordenado por aquel que estamos hablando, aquel que vino a este mundo para revelarnos, oh Pai. Oh, hermanos, veo que ese tema que hemos tomado en el estudio de adoración es mucho importante. Muchas veces cuando vemos en el domingo para adorar al Señor en el partimiento del pan, parece que limitamos más a dar gracias, a alabarle por lo que ten feito por nos en la cruz. Es importante esa parte también. Pero mucho más profundo va a ser nuestra reunión si nosotros concentramos en la grandeza de la persona que estamos hablando. Señor Jesús. Creó todo, mantiene todo con la palabra de su poder. Habiendo feito por sí mismo a purificación dos nuestros pecados. Ahí cuando estaba colgado en aquella cruz, sufriendo terriblemente, a la vez estaba manteniendo el universo en todo su poder. ¿Cómo puede entenderlo? No puedo. Solo puedo adorarle, tan grande Dios que tenemos en la persona de Jesucristo. Y luego dice, al final del versículo 3, asentóse a destra de majestad en las alturas. Da a entender esa palabra, que Cristo, por haber completado el trabajo de la purificación de pecados, tenía derecho como Dios y hombre como es, de entrar directamente en la presencia de Dios, en la gloria, y sentarse a la diestra de Dios. ¿Hay alguna persona aquí que tiene presencia de entrar en el palacio del presidente, que es Lula? ¿Usted tiene derecho de entrar en el palacio del presidente? ¿Hay alguna otra persona, hermano? Ninguno. Sería mucho procurar entrar. Pero el Señor Jesús entró directamente en la presencia de Dios, en la gloria, y se sentó con el poder y el derecho que Él tenía
por haber terminado la obra de redención, se sentó. Hay un hombre sentado a la destra de Dios, un hombre de carnes y osos. Yo pienso que nosotros muchas veces cuando hablamos de la exaltación y gloria de Cristo, pensamos de una cosa mucho longe, que no tiene mucho concurrencia con nuestra vida. Hermanos, no es así. Él en esa posición está directamente unido con su pueblo aquí en la tierra. Qué grande, qué precioso es entender, hermanos, la gloria de su persona. Como estaba hablando esta mañana, hermanos, en el Antiguo Testamento, o enfoque era más en lo que era el hombre. El hombre estaba bajo la prueba para ver si podía rendir. ¿Se dice rendir? Y no pudo. Entonces Dios dice en efecto, cuando crucificaron al Señor Jesús, terminó la prueba. Ya no voy a probar más a hombre. No quiere probarle si eres boa, hermanos. No va a probarle más si eres boa o mao. No, ya no. En ese tiempo está mostrándonos la gloria de su persona. Y ahora, en gratitud que llena el corazón, nos hermanos, de tan grande Dios, como se humilló para rescatar un vil pecador como yo. Tengo que mostrarle mi gratitud en mi vida. Y su vida es la muestra de la gratitud que sientes en tu corazón para el Señor. Qué grande nuestro Dios. Quiero leer unos cuantos versículos más en 1 Timoteo capítulo 6. Hay un parte que fala de gloria de nuestro Señor Jesús. Al final del versículo 14, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 14, dice, nuestro Señor Jesucristo, a cual a su tiempo mostrará o bienaventurado e único poderoso Señor, Rey dos reyes y Señor dos señores, aquele que tem elevou a imortalidade e habita na luz inacessível, a quien ninguno dos homens viu ni pode ver, a cual seja honra y poder sempiterno. Amén. ¿Quién está hablando aquí? A quien ninguno dos hombres vio ni puede ver. ¿De quién está hablando? Claudio, ¿de quién está hablando? ¿Quién está hablando? Primero, Señor Jesucristo. ¿Y no vieron al Señor Jesucristo? Sí, lo vieron, ¿no? Porque dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Porque hay parte, hermanos, de su gloria, de la grandeza de su persona, que nosotros nunca vamos a ver. Es un misterio de su persona. Vamos a otro versículo en San Mateo capítulo 11. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregues por mi Pai. Y ninguno conoce al
Filho, sino ao Pai. Punta coma. E ninguno conoce ao Pai sino o Filho, e aquele a quem o Filho o quis revelar. A pessoa del Pai es revelado. A pessoa del Filho nunca dice que es revelado. Es un misterio que nunca podemos entender, de que Dios y el hombre puede ser una sola persona. No podemos comprender eso. Toda la plenitud de la divinidad habita en Cristo como hombre, en un cuerpo humano. ¿Se puede entender eso? Imposible para nosotros, pero es la verdad, la palabra de Dios. Queremos ir a Apocalipsis, capítulo 1. Un momento. Mucho se puede hablar de las glorias de nuestro Señor Jesús, hermanos. Sus glorias son multiformes. Cuando vino para ser hombre, puso un velo sobre su gloria. Su carne, dice, fue el velo. Y cuando los hombres oyeron para él, dice, ese es un carpintero. Conocemos a su pai, su mai. Pero había un velo sobre su gloria. Algunas veces vieron más su gloria. Los discípulos podían decir, vimos su gloria como del unigénito del Pai, lleno de gracia y verdad. Pero aquí, Apocalipsis es libro de juicio, o juiz, do día futuro. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús. Ninguém puede escapar de Él. Todos van a venir frente a frente, face a face con el Señor Jesucristo. Y aquí Juan, que había conocido al Señor Jesús en la vida, lo ve. Leemos aquí cómo vio. Versículo 12. Y viréme para ver quién falaba conmigo. Y virándome me vi 7 castizáis de oro, y no medio de 7 castizáis uno semejante al filho de hombre. Adán no era filho de hombre. No podía ser. Señor Jesús es filho de hombre. Vestido ate os pés de un vestido comprido, y ceñido pelos petos con un cinto de oro. Y su cabeza y cabellos eran blancos como lana blanca, como a nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón reluciente, como si hubiesen sido refinados en una fornilla. Y a su voz como a voz de muchas aguas. Y él tiene en su mano su destra 7 estrellas. Y de su boca sale una aguda espada de 2 filos. Y de su rostro era como el sol cuando na su fuerza resplandece. Y yo cuando oí caí a sus pies como muerto. Y él puso sobre mí a su destra diciéndome, no temáis,
Yo soy o primero y último. Quitemos, Señor Jesús, revelado en otra forma que Juan no había conocido en la vida aquí, en este mundo, cuando vino en humildad y mansedumbre. Aquí viene como el juez. Muchas glorias ten nuestro Señor Jesús, hermanos. Un día pronto vamos a ver, vamos a ver, hermanos, a gloria del Señor Jesús. Hay glorias que vamos a ver, hay glorias que no podemos ver. Pero esa es la persona, hermanos, que nos ha llamado para seguirle. Y uno de los privilegios más grandes, hermanos, es poder adorarle. Yo pienso mucho a María de Betania. ¿Ah? Betania. Siempre se ve a ella, a sus pies del Señor Jesús. No fala mucho, fala muy poco, pero es uno que está en adoración a sus pies. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender mejor. Yo que estoy tan falto de palabra en portugués, discúlpeme. Siento que paso muy mal aquí, hermanos, pero en algo, si podemos entender la gloria de esa persona, hermanos, nos va a henchir el cuerpo nuestro hasta que no podemos contener. Tiene que derramarse como adoración a tan grande Dios. Es tan digno. Todos los días debe fluir de nuestra vida adoración a tan grande Dios y Salvador que hemos conocido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.